Buenos días, nuevamente nos encontramos en este lugar para seguir llevando adelante el mensaje de la palabra de Dios. Estoy tratando un tema acerca de las señales del fin de los gobiernos humanos y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a establecer un reino en todo el mundo. Así que vamos a leer, estamos contestando preguntas que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo. Cuando se habló de la destrucción del templo, del fin de todas las cosas, del fin del mundo, el Señor Jesucristo está contestando estas preguntas. Vamos a buscar en San Mateo, capítulo 24, los versículos 5 y 6. Va a ser la primera lectura de hoy. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muy bien, el Señor Jesucristo aquí está aclarando que para los últimos, de las últimas señales que van a venir es que vendrán muchos, fíjense, en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Es algo que el Señor Jesucristo enfatizó mucho y los apóstoles de este engaño que el diablo va a poner dentro de la iglesia del Señor. Así que el Nuevo Testamento, comenzando con el libro de los Hechos, ya hay la advertencia de una agrupación de gente, hombres y mujeres, especialmente llamándose ancianos, pastores, que es lo mismo, apóstoles, profetas, que iban a estar dentro del mundo cristiano engañando a las personas. Entonces Jesucristo está llamando esa atención. Mirad que nadie os engañe. Y especialmente en nuestros días. Son como 2000 años de que el Señor Jesucristo partió y la iglesia, ¿verdad?, existe en el mundo por 2000 años. Y en estos últimos años podemos nosotros a través, ¿verdad? La semana pasada estuve hablando acerca del aumento del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Y a través de este conocimiento y tecnología, nosotros podemos ver podemos decir, fraude que hay dentro de la tal llamada iglesia y dentro del mundo cristiano, como ha penetrado tantos hombres y mujeres, predicando un evangelio para hacer dinero, un evangelio falso, porque Jesucristo nunca mandó a nadie a predicar por dinero. Incluso Él dijo, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces, estar cobrando por el evangelio es una falta, es un fraude y es algo que está en contra de la palabra de Dios, porque Dios suple a aquellas personas que Él envía. Él les da todo lo que ellos necesitan, no necesitan pedir, Él lo va a suplir. Así es que leímos ahí de este problema que nosotros estamos enfrentando en la actualidad y podemos llamarle fraude de esa prosperidad de muchos hombres que se quieren enriquecer a causa del nombre de Dios y el evangelio de Jesucristo. Y es por eso que hay tantos incrédulos, tantas personas ya no quieren ir a las iglesias. Y esa es una de las razones también, ¿verdad? Tantas denominaciones, tantas iglesias que predican una de otra, hay mucha diferencia.
el Señor Jesucristo está hablando aquí también de guerras y rumores de guerras. Estamos desde la Primera Guerra Mundial. Vean, ¿y cuántos años ya han pasado? Y esto de las guerras sigue, los rumores. Se levantarán, fíjese, nación contra nación, reino contra reino. O sea, que dentro de las mismas naciones van a haber estas revueltas, estas oposiciones. Nosotros vivimos en una nación donde sí, no hay una guerra, ya la hubo la guerra civil muchos años atrás, pero hay una guerra entre los políticos. Vivimos en un mundo donde en nuestra nación, ¿verdad?, se levantan políticos en contra de otros y muchas veces pues no hay esa falta de amor también para tratarse uno con otros. O sea, hay una guerra también, es una guerra de palabras. Muchas veces una guerra de palabras ofensivas en contra de la otra persona. Así que el Señor Jesucristo y Dios sabe que dentro de las naciones, dentro de los pueblos, vemos este mundo dividido, ¿verdad? Usted va a una nación, bueno, yo soy puertorriqueño y en Puerto Rico, recuerdo muchos años atrás, hubo una revuelta y recuerdo cuando allá en el pueblo que yo vivía, yo podía ver las paredes de los lugares como habían sido afectados con las balas. O sea, hubo guerra en Puerto Rico, en muchos pueblos, pero fue descubierto este movimiento y fueron destruidos. Entonces, así que hay partidos populares, independientes, en nuestra nación también tenemos lo mismo y todas las naciones tienen lo mismo. O sea que se ha llegado a conclusión, ¿verdad?, de que se vote para que alguna persona llegue al reino en una forma pacífica. Pero el Señor Jesucristo está mirando estos tiempos que los vemos, ¿verdad? Esta guerra que hay entre las mismas naciones, dentro de la misma nación hay mucha guerra. Estas son señales del fin. Por ejemplo, vamos a leer ahora otra señal, que es la señal del anticristo. La Biblia habla mucho de este hombre, este personaje que va a venir. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 10 y hablar un poquito acerca de este personaje llamado el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A este personaje se le llama inicuo, aquí. Recordemos, el Señor Jesucristo nació de una mujer también, una mujer pura, de una virgen. Una mujer que, fíjense, para que Dios nazca, el Hijo de Dios nazca en esa mujer, ¿qué clase de mujer sería ella en santidad? Pero ahora aquí vemos a un personaje que va a nacer de una mujer también. Porque recuerde que este personaje va a ser en contra de Jesucristo. Pero va a tratar de imitarlo. Y la primera imitación es que tiene que nacer de una mujer. Ahora, yo pensaba, bueno, ¿qué clase de mujer? ¿Qué clase de mujer va a tener a una persona así? Por supuesto que nosotros podemos especular, pensar, decir cosas que tal vez no sean, pero que tal vez sean. Porque
si esta persona, fíjense, en la forma que nace y llega a convertirse en un inicuo, un personaje que no le importa a los demás, pues los padres tienen mucho que ver con los hijos. Así que no se sabe qué tipo de mujer sería su mamá, pero posiblemente no le haya enseñado muchas cosas buenas. Entonces él lo que aprendió es lo malo, porque este personaje, hay muchas cosas que hablar de él, y muchas veces no hay el tiempo para decirlo, pero es un hombre que incluso el profeta Daniel dice que no le gustará el amor de las mujeres. Habla de un personaje donde es alguien que va a ser influenciado y va a ser lleno del espíritu de Satanás. O sea, Satanás va a darle poderes a este hombre. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, donde habla de una bestia que le da poderes al anticristo. Entonces el anticristo es un personaje que, influenciado y lleno del espíritu de Satanás, hace milagros, hace maravillas, hace grandes cosas. Y es por eso que puede engañar a tantas personas. Los judíos es una nación que buscan este tipo de personas. Y especialmente en nuestros días. En los tiempos de Jesús había paz. El imperio romano había controlado todas aquellas naciones. Así que Jesucristo nace en un tiempo de paz. Se cree que posiblemente ya el anticristo, o sea, hablando de Jesucristo en ese tiempo de paz, pero que ahora el anticristo posiblemente que ya ha nacido, porque es un tiempo de violencia, de guerra. Es un tiempo donde la Biblia lo declara. Es un desastre en la época en que vivimos. No hay paz. Todas las guerras están todas las naciones están en guerra. Fíjense, si hablamos de la guerra de Ucrania, hay todas las naciones ya están envueltas en esa guerra. Tal vez no en una forma directa, pero indirectamente todas las naciones ya están envueltas. Así que cuando Jesucristo habló de este tiempo de guerra, para los últimos días, no hay duda de que estamos viviendo en estos tiempos del fin, donde el mundo, las naciones se preparan para lo que tanto conocemos como la Tercera Guerra Mundial o la Guerra de Armagedón. Hay un texto en Apocalipsis 9:6 que vamos a leer y vamos a ver la condición, no solo que el mundo de ahora se encuentra, pero un futuro vemos la condición de la raza humana, ¿cómo será? Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense nada más la condición del ser humano. Si nosotros pensamos un poco ahora mismo en lo que está ocurriendo allí en Gaza, ¿verdad? Por causa de esta guerra, ¿cuántos niños han muerto? ¿Qué sufrimiento hay en medio de esta guerra? Los dolores, gracias Steven, los dolores que están habiendo ahí donde no hay ni agua, no hay comida. Las personas viven en los campos, o sea, no hay paz. Y esa es la condición por la cual el mundo va a pasar. Y ahí el texto que leímos es que va a venir la ira de Dios, déjeme decirle.
hay algo importante y es, nosotros como iglesia, el pueblo de Dios siempre ha sido guardado por Dios. Dios lo protege. Si mencionamos a Noé y su familia, ellos pasaron por el diluvio, pero Dios los guardó. Dios les preparó un arca donde ellos sobrevivieron. Aunque ellos pasaron el diluvio, Dios los guardó, los protegió. En Egipto, la nación de Israel, hay un juicio de Dios sobre esta nación, de los egipcios. Pero Dios preparó un lugar que se llamaba Gosén, donde los hijos de Israel vivían. Ahí estaban ellos como esclavos. Y en ese lugar Dios los protegió. Venía el granizo, pero no iba ahí, a ese lugar. Venían las tinieblas, no iban ahí, a ese lugar. Mientras Egipto estaba en tinieblas, en Gosén había luz, había claridad, había comida. Y habla de esas tinieblas que duraron, menciona así, 3 días, imagínense. Pero el pueblo de Dios había sido protegido. También nosotros como iglesia, no importa lo que venga al mundo, seremos protegidos por Dios. Dice la Biblia, hay un texto en Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has guardado, fíjate, la paciencia, mi nombre, yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que no importa, yo entiendo este asunto de la gran tribulación, pero también tenemos que aprender y distinguir y separar la gran tribulación de la ira de Dios. Este texto que leímos ahí, de Apocalipsis 9:6, ahí comienza la ira de Dios. Dios ya está trayendo juicio sobre las naciones. Una de las cosas que quiero recalcar un poquito es que en ese capítulo 9, capítulo 16 de Apocalipsis, fíjense, hay esas plagas que vienen, son horribles. Pero noten esto, dice la Biblia que las gentes no se arrepintieron, por ejemplo, de la idolatría, de los dioses falsos, de esa adoración a la falsedad. El ser humano, como allá Acab y los hijos, aquellos que fueron allí y buscando ayuda de los dioses falsos, no fueron escuchados, porque es mentira. Es lo que el Satanás ha hecho con el ser humano, lo ha engañado. Y asimismo, estas personas pueden tener sus dioses falsos, estatuas de oro, de plata, de madera, le hablan, tienen oído, no escuchan, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no huelen. O sea que esa falsedad no los puede ayudar. Y es ahí donde dice la palabra de Dios, pero aún así esta gente no se arrepintieron. Habla, por ejemplo, del sol, cómo va a quemar a las personas, ese gran calor, y las personas en vez de pedir ayuda a Dios, de arrepentirse, dice que blasfemaban el nombre de Dios. Esa es la condición que el mundo hoy día ya está actuando, ya se está formando. Esas generaciones que en vez de buscar a Dios, blasfeman a aquel que les puede ayudar. Esa es la triste condición del ser humano, ¿verdad? De que el único que los puede ayudar es Dios, pero no hay arrepentimiento en estas personas. Sus corazones han sido endurecidos. Porque fíjense, estas personas donde ha caído el juicio de Dios, dice que aceptaron el sello de la marca, el 666. Y es ahí donde le viene todo este juicio a estas personas que en una forma deliberada, consciente, aceptaron de seguir a Satanás. Y lo estamos viendo en la actualidad. Esto es algo que nosotros lo estamos viendo en nuestros días, cómo Satanás está reinando en los corazones de millones y millones y millones de personas, en una forma directa y en forma indirecta. Ese es el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Así es que vamos a leer el último versículo para este día, y es Zacarías capítulo 14.
Deben decirle, el libro de Zacarías, desde el capítulo 10 en adelante, habla de la guerra, de las cosas que vendrán para estos días. Zacarías 14, 16, vamos a leer. Y todos los que vivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El mundo se está preparando. Gracias, Steven. Escuchamos en nuestros días, en esta guerra de Ucrania, cómo este gobernante llamado Putin, cómo él amenaza con armas nucleares. Hay ahí en el 14:12, voy a pedir, aunque no se lo di a Steven, pero a ver si Luisa lo puede leer, 14:12, y noten lo que dicen ahí, y esto se refiere a las armas nucleares. 14:12. Así es que el mundo se está preparando para esto, por favor. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. Fíjense nada más que Zacarías, supongamos que esto van 2.200, 300 años atrás, que ya Zacarías, Dios le está dejando saber lo que viene. Estos profetas, ellos hablaban y no sabían nada de lo que venía. Ellos nada más decían lo que Dios les decía. Entonces, por ejemplo, cuando Estados Unidos, esta nación tiró esa bomba en Japón, bomba atómica, ¿cuántas personas murieron? Fue algo horrible la muerte de estas personas. Y ese es el comienzo. Imagínense hoy día, hay un gran número de naciones que tienen armas nucleares. ¿Y para qué las quieren? Para tirarlas, para destruir, para matar. Si yo tengo un arma en mi casa, la cual no tengo, puede venir cualquier ladrón y yo no lo voy a matar porque no tengo. Pero si yo tengo un arma en mi casa, el propósito es de matar a alguien que viene a matarme a mí o como sea. Entonces, estas naciones que se han formado y se están formando, que quieren armas nucleares, es con el propósito de algún día tirarlas. Y no hay duda que esta guerra de Armagedón, esa lectura que tuvimos ahí, de que fíjense, las personas que sobrevivieron de esa guerra, cuando este reino comience de Jesucristo, tendrán que venir a adorar a Jerusalén. Hay veces que menciono esta guerra que estamos teniendo porque la otra guerra lo que vendrá es a Jerusalén. Posiblemente pronto tengamos un pacto de paz. Pero recuerden que las naciones no quieren paz con Israel. Todas las naciones lo que quieren es destruir a la nación de Israel. O sea que este pacto de paz, y cuando leímos este pacto, inicuo, que el profeta Daniel 9:27 está hablando, que traerá un tiempo de paz. Pero eso es nada más un engaño. Porque Pablo, cuando escribe la primera Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, especialmente, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción
Porque estas naciones que se han preparado para destruir a Israel no quieren ninguna paz. Ese pacto de paz es una mentira del anticristo. No voy a entrar mucho en esto porque en verdad se necesita mucha información, pero es el anticristo el que va a hacer este pacto de paz, que él, según, ¿verdad?, se une a Israel, está ahí en Israel porque va a venir al templo y va a pedir adoración. Así es que ese es el mundo y la condición que nosotros nos encontramos en nuestros días. Ese es el mundo de la actualidad. Es un mundo revuelto en violencia. Las calles de nuestros pueblos es pura violencia, muerte, destrucción, robos, por todos lados. O sea, que el mundo está exactamente como la Biblia lo dice. Jesucristo, cuando Él dijo esto será el principio de dolores, ¿verdad? Como cuando una mujer está encinta, tiene ya los 9 meses casi, o los 9 meses, que comienzan los dolores, pronto va a nacer la criatura. O sea, si tiene, el doctor dijo, bueno, en 2 semanas, y ya pasó 1 semana, cuando la mujer comienza a sentir esos dolores, Jesucristo está diciendo, está hablando de esos tiempos. Así es que estamos viviendo en esos tiempos de dolores. La mujer encinta está sintiendo los dolores. El mundo en el cual nosotros vivimos está sintiendo los dolores, el impacto, el efecto, la destrucción, la violencia de que la Biblia habla. La nación de Israel está en ese momento de parto, esa lucha que tiene esa nación, los soldados, las personas, una tensión todos los días que ni pueden dormir. Entonces el mundo está en dolores de parto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo pronto se va a manifestar al mundo. Pronto el anticristo ya debe estar por ahí. Tal vez formándose. Hay 10 naciones del viejo antiguo Roma. 5 son árabes y 5 son de las otras naciones. Son 10. De esas 10, el anticristo va a derrotar, va a echar fuera 3. Ya, esto no quiero entrar en ese mundo de profecía, pero esa es donde va a funcionar el anticristo. Así es que pronto todo esto que estamos viendo es nada más porque pronto el anticristo se va a manifestar. Ya vemos la apostasía de la iglesia, una iglesia apóstata, falsa, mentirosa, que no es. Pero a los que son, Jesucristo los va a guardar. Y ese es el mundo en que nosotros nos encontramos. Estas son las señales del fin. Que pronto Jesucristo descenderá. Pronto la iglesia será levantada. Pronto vendrá la resurrección. Pronto los que vivimos, dice Pablo, seremos transformados. Recibiremos cuerpos nuevos, diferentes, incorruptibles, por toda la eternidad. Es ahí donde nosotros, como iglesia de Jesucristo, nos paramos y no importa lo que venga, estamos seguros en la mano de Jesucristo, porque Él lo ha prometido. A los colosenses, por ejemplo, dice que hemos sido libertados
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, a la luz del reino de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que ha hecho Dios. Nos ha librado de Satanás. Nos ha dado vida eterna. Nos ha dado esperanza. Entonces, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y es lo que más interesa, importa a la iglesia, es que nosotros como hijos de Dios somos protegidos por Dios. Tenemos una garantía por el Señor Jesucristo para siempre. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, siempre recalco, ¿verdad? Que este mensaje sea de ayuda para tu vida, sea de aliento, sea de levantamiento. Para ti, mi amigo, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, en tu vida y le has seguido, Dios te está dando esta oportunidad ahora mismo para que tú la aceptes, para que tú le recibas. Yo jamás olvido la primera vez que yo fui invitado a una iglesia por mi cuñado Pablo. Y fui a esa iglesia, era un basement. Y fíjense, esto va como 58 años atrás. Yo me puedo olvidar de muchas cosas en 58 años, pero de ese primer día, jamás. Yo recuerdo cuando entré ahí. Bueno, aquí está mi esposa Celi. Celi estaba ahí. Yo creo que ella tampoco se olvida, ¿verdad? De ese día, porque era un basement. Y yo entré a ese basement y me senté y por primera vez escuché el Evangelio de Jesucristo y lo recibí. Recibí al Señor, acepté al Señor. Me arrepentí de la vida que llevaba. Incluso yo andaba buscando una vida diferente y Dios me la ofreció en esa mañana y yo la acepté y la recibí. Mi amigo que me escuchas, si tú estás en la misma condición, el único que te puede dar esa vida es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Él murió para rescatarte, para darte esperanza, para darte salvación. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Él. Acéptalo, recíbelo y busca un lugar donde se predique la palabra de Dios y tú puedas ser ayudado y puedas tú ser parte de este nuevo pueblo de Dios en los últimos días, donde esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi amigo, mi amiga que me escucha, que este pueda ser un día de salvación para tu vida. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias por su palabra, Señor, su palabra que es verdad, su palabra que se cumple, no importa los miles de años que se ha dicho, en nuestros días la vemos hecha una realidad ante nuestros propios ojos. Estamos viviendo, estamos palpando, estamos deleitándonos de esta su palabra que usted habló tantos años atrás y nosotros en nuestros días la estamos viviendo. Y qué bello es creer, ¿verdad? Y vivir aquello que uno cree. Y ese es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Yo le doy en este día, en el nombre de Jesucristo, por esta su palabra, que sea para su gloria, para su honra y para la salvación y la ayuda de muchas personas. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén, mi Padre. Amén.